mañanas con Elimelech en devocionales. Y bueno, espero serles de bendición en esta mañana. Y antes de ir a la palabra, quiero desearles a todos una muy feliz primavera con Cristo, ¿sí? En esta mañana que seas muy bendecido. Yo creo que es una de las estaciones más hermosas, por el cielo hermoso que nos toca, por las flores, por todo lo que empieza a florecer, un tiempo nuevo. Así que bueno, aprovechar de esta hermosa estación en este tiempo. Así que bueno, sentite bendecido en esta mañana. Qué mejor de poder comenzar esta mañana dándole gracias a Dios por este tiempo que nos toca vivir, ¿sí? Y bueno, ¿qué te parece si ya mismo vamos a la palabra del Señor? ¿Sí? Hoy te traigo una palabra que se encuentra en Lamentaciones, ¿sí? Capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer en esta mañana. Y dice: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. ¿Sí? Y sigue, y vamos a saltar al 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y el 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Amén. Hermosa palabra en esta mañana que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Y quién habla de esta manera? Y el que habla en este versículo se llama el profeta Jeremías, ¿sí? Conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Y el profeta Jeremías en este momento él se sentía, como dice el versículo 18, se sentía que perecieron sus fuerzas y hasta su confianza en Jehová. Mire cómo se estaba encontrando el profeta Jeremías en un momento de tristeza, en un proceso, en un momento de angustia, cuando él se acordaba la lucha que él estaba teniendo con el pueblo. ¿Sí? Él se encontraba abatido porque él hablaba lo que Dios decía, pero el pueblo no quería entender. Y entonces se encontraba en un momento de proceso y por eso empezó a sentirse sin fuerza, donde sentía que sus fuerzas se debilitaban, donde sentía en ese momento que su esperanza ya parecía que ya no tenía en Dios. Así él le expresaba cómo él se sentía, ¿verdad? Y cuando yo podía estudiar un poquito más sobre este versículo, decía que el profeta Jeremías expresaba su melancolía de cómo él se sentía en un momento de tristeza. Él expresaba ese momento de decir lo que él estaba sintiendo en ese momento al recordar el proceso que él estaba viviendo. Y en un momento también decía en el 19 que le decía a Dios, acuérdate de mi aflicción, decía, y de mi abatimiento. Miren cómo él seguía expresándole a Dios lo que él estaba sintiendo. Pero ¿qué pasó en ese momento de cómo después él expresaba ese sentimiento? En el 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón. Dice, por lo tanto esperaré. ¿Y qué pasó ahí? Y empezó a declarar las promesas de Dios en ese momento, donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. A pesar del proceso que Jeremías estaba viviendo, en ese momento de tristeza, al ver la realidad, ver los procesos que él estaba viviendo, que tuvo ese momento de preocupación, de queja, de sentirse tan así, donde no sentía sus fuerzas, pero en un momento empezó él a recapacitar, a pensar en lo que había creído, en las promesas de Dios, y eso lo volvió a Jeremías a levantar en fe, a animarlo, a alentarlo cuando empezó a acordar todo lo que Dios le había dicho, todo lo que Dios le había mostrado a Jeremías, que
que por la misericordia de Dios, él y el pueblo no habían sido consumidos. Entonces, hoy te quiero hablar a vos en esta mañana, que por ahí en este tiempo te encontrás como Jeremías. Te sentís que ya no tenés fuerzas, donde sentís que tu esperanza en Jehová ya no es como antes. Por ahí te encontrás como le pasaba a él en ese momento, o donde estás en este tiempo diciéndole a Dios: acuérdate de mi aflicción, acuérdate de este tiempo de aislamiento, Dios, que estamos viviendo. Y seguramente que todos en algún momento hemos expresado ese sentimiento como le estaba pasando a Jeremías. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros en este tiempo, el Espíritu Santo, en ese momento de angustia, en ese momento de preocupación, ahí es donde el Espíritu Santo a nosotros nos empieza a hacer acordar lo que hemos leído a través de su palabra, las promesas que han venido de parte de Dios para nuestras vidas, y empiezan a aparecer en nuestra mente y empiezan ahí a alentarnos en la fe, a volvernos a decir: no, vamos a reflexionar en lo que Dios nos dijo. Ya no vamos a dudar, sino que vamos a creer, vamos a confiar en Dios, que a pesar de esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo, sabemos que Dios tiene todo bajo control y que mi vida está segura en las manos de Dios. Y eso era lo que en ese momento Jeremías estaba expresando, en ese momento de prueba, en ese proceso de angustia que él estaba viviendo. Esa inquietud se la expresó a Dios, pero después en él empezó a volverse a recapacitar, a pensar y a meditar en su corazón las promesas que Dios le había hecho, y eso lo mantuvo, lo volvió a levantar y a decir: voy a seguir creyendo en lo que Dios me dijo, me voy a seguir aferrando a lo que Dios habló. Y eso quiere el Señor en esta mañana, que vos y yo recapacitemos en esta mañana en nuestro corazón, y que a pesar de que hoy la realidad sea diferente, nos aferremos a Dios y volvamos a confiar en sus promesas, lo que nos dice que en su palabra, que son fieles y verdaderas, ¿sí? Eso era lo que yo hoy te quiero compartir, a que te vuelvas a levantar en fe en esta mañana y que creas en las promesas que Dios ha depositado en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, porque una vez más nos habla a través de la vida del profeta Jeremías. Señor, gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nos encontramos como él, con poca fuerza, donde sentimos que nuestras fuerzas perecen, donde sentimos que nuestra confianza en ti se estaba apagando, que en esta mañana, Señor, recapacitemos en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, donde nos hace acordar de tu palabra, de tus promesas, Señor. Ayúdanos a ponerlas por obra, Señor, y a vivir cada día conforme a lo que tú nos dices, Señor, a pesar de que nuestra realidad sea diferente, pero creemos y confiamos y esperamos en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, querido amigo, amiga, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y no te olvides de compartirlo para todos. Bendecido martes.